Buenas noches, bendiciones, hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica. Como cada martes nos encontramos aquí, mientras no podamos encontrarnos en la iglesia, aquí en el templo, ¿verdad? Nos podemos encontrar usted en su casa, yo desde aquí. Abrimos la palabra del Señor y podemos estudiarla juntos. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo están? Bendiciones a nuestros amigos y hermanos, y que el Señor continúe guardando tu vida, cubriéndote con su sangre poderosa, librándote de todo mal, dándote paz, fortaleza y alegría del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios está con nosotros y la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Vamos hoy a un tema precioso, el tema de la libertad. El tema de nuestra lección es el valor de la libertad. El valor de la libertad. Y la base, el texto base de la palabra de Dios para esta lección está en Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Ábralo, por favor. Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Lo vamos a leer. Dice así: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Y nuestro texto áureo está en este versículo 32, en el último versículo que leímos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Gracias a Dios. ¿Qué es la libertad? Interesante, ¿no? Un tema muy interesante para hoy. ¿Qué es la libertad? Y vamos a leer algunas definiciones aquí de lo que es libertad. Y dice así: la palabra libertad deriva del latín libertas, libertatis. Se define como la facultad o la capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón, fe y voluntad. La libertad es también el estado o la condición en que se encuentra un individuo que no está en condición de prisionero, coaccionado o sometido a lo que le ordene otra persona. Asimismo, se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos de un país para actuar o no según la voluntad o lo establecido por la ley. Por otra parte, el significado de libertad se relaciona con los términos confianza y franqueza, especialmente en su forma plural. Significa osada familiaridad. En Cristo encontramos libertad. Es verdad. Y Jesús mismo aquí en este texto que acabamos de leer, el texto base de nuestra lección, está lanzando un fundamento importantísimo para la verdadera libertad, ¿no? Para vivir una libertad genuina, verdadera, porque la libertad no es solamente la facultad de ir y venir, de entrar, de salir, de tomar mis propias decisiones y decir, bueno, mañana voy a hacer un viaje, mañana voy a ir a Cuaraí, por ejemplo, que no podemos ir, ¿verdad? No deberíamos, mejor decirlo, ¿no? Pero o mañana voy a buscar un trabajo, o me voy a ir a otra ciudad, salir de mi ciudad e ir a otra ciudad. No es solamente, no se limita la libertad solamente a la toma de decisiones y hacer lo que cada uno piensa que es lo correcto. Hay una definición y un concepto más profundo de libertad que se encuentra aquí en la palabra del Señor, ¿no? En lo que acabamos de leer. Jesús mismo, Él enseña sobre este valor de la libertad y Él dice quién es verdaderamente libre. Él enseña quién es cuál es la persona que realmente logra vivir
en libertad, libertad en su mente, libertad en su corazón, en su alma, en su ser. Aquel que se hace su discípulo, aquel que permanece en su palabra, la persona que se hace su discípulo, sea su seguidor, entrega su vida a Él, se rinde a Él, se arrepiente de sus pecados y toma la decisión de seguir a Jesús y mantenerse en la palabra del Señor, en sus enseñanzas. Él mismo, el Señor mismo está diciendo, esa persona será verdaderamente libre porque va a conocer la verdad. Y la verdad, mantenerse en la verdad, que soy yo, dice el Señor, esa persona va a lograr vivir realmente libre. Jesús enseñó sobre la libertad que está más allá de esas posibilidades que tenemos nosotros de ir y venir. Un día Él fue a la sinagoga y Él, como cada sábado, como buen judío, como cada día de reposo el Señor estaba, Él también iba a adorar. Él también iba a aprender de la palabra, a escuchar la palabra junto con sus conciudadanos, ¿no? Con los demás judíos. Y él dice la palabra del Señor que se le dio el libro de Isaías para leer. Y miren, vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículo 16 a 19 lo que él leyó. Y vamos a leerlo. Abra ahí en su Biblia, Lucas 4, 16 a 19, y dice así: Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¡Qué tremenda verdad! ¡Gloria a Dios! Imagínense que el Señor termina de leer y el texto sigue, ¿verdad? Y Él termina diciendo ahí, luego que Él cierra el libro y queda parado y dice que hay un silencio. Y Él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces Él está llamando la atención, está apuntándose a Él mismo, parándose delante de la gente, de los seres humanos y diciendo, yo he venido a dar la verdadera libertad. Porque la verdadera libertad no es lo que está fuera, la verdadera libertad se la experimenta adentro, ¿no? El ser humano la experimenta adentro, luego de tener una experiencia personal con Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces podemos preguntar aquí, ¿qué libertad es esa que Jesús se refiere? ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de esta libertad? Él está refiriéndose a la verdadera libertad del pecado, la libertad del dolor emocional, de la enfermedad, de la tristeza, de la maldad. ¡Oh, qué tremendo esto! De la condenación eterna, de la ignorancia de los propósitos de Dios para nosotros y la ignorancia de la verdad. Cristo vino a hacer al ser humano libre, libre del pecado, del yugo del pecado y de todo esto que hemos leído aquí, ¿verdad? De la enfermedad, del dolor emocional, de la tristeza, de la maldad, de la condenación y de la ignorancia de las verdades bíblicas, de las verdades eternas y de las verdades que abren los ojos a la verdadera libertad al ser humano. ¡Qué precioso! Gracias a Dios, cuánto debemos agradecer al Señor porque Él ha venido a nuestras vidas y nos ha hecho libres. Jesús dijo que la verdad hace libre, porque la verdad del Evangelio quita toda creencia equivocada, nos advierte sobre la vida eterna, nos advierte sobre el infierno y nos conduce a la salvación en Cristo Jesús. Es verdad, muchos están caminando en este mundo ignorando
las verdades eternas y de que hay un cielo, hay un infierno, hay perdón de parte de Dios, ¿no? Hay perdón de pecados, hay salvación, hay vida nueva, hay alegría y paz. ¿Cuánta gente necesita paz hoy en día? Primer punto de nuestra lección, esto era la introducción, el valor de la libertad. Es un valor amplio que se encuentra entre los valores sociales humanos, religiosos, espiritual y democrático. Dice así, aquí el segundo párrafo, quiero leerles un párrafo aquí del manual, dice, tan importante es respaldar, asegurar y limitar la libertad de cada individuo, que por ello forma parte de los derechos humanos que son inalienables y cuyo derecho se ve limitado cuando se afecta a la libertad del otro. Es verdad, nosotros debemos tomar en cuenta que somos libres, pero no tenemos el derecho de hacer todo lo que queremos, ¿no? Es una libertad con límites, una libertad asegurada socialmente, asegurada civilmente, pero es una libertad que nosotros tenemos que prestar cuentas de cómo la vamos a usar, porque no la podemos usar de cualquier manera, ¿no? Porque si no se vuelve libertinaje, y el libertinaje causa problemas, hiere, lastima, trae malas consecuencias, lleva a la maldad, ¿verdad? Por eso muchas situaciones en el mundo están escapadas de los límites y bueno, lamentablemente vemos consecuencias muy tristes de malas actitudes y malas acciones y malos pensamientos y, en fin, malas decisiones que el ser humano ha tomado, ¿no? Por no saber usar la libertad porque no se ha encontrado con Cristo. Porque Cristo te cambia la manera de ver las cosas y te cambia la mente, los pensamientos, ¿no? Y nos lleva a vivir de una forma agradable a Él. Segundo punto de nuestra lección, la libertad espiritual. La verdadera libertad está aquí, en la libertad espiritual. Todo lo demás vamos a decir, se va a encaminar, a entrar en orden cuando estamos ordenados aquí adentro, ¿no? Como venimos hablando, solo Cristo y nadie más que Cristo nos hace verdaderamente libres. Dice aquí, sentirse libres forma parte de la naturaleza humana, más allá de que no exista una libertad absoluta, ya que nos transformamos de forma voluntaria en esclavos de Jesucristo. Es una libertad que nosotros tenemos también, pero que la sujetamos bajo el Señor, la llevamos bajo la voluntad de Dios y de la palabra del Señor voluntariamente, ¿no? Y eso nos hace felices, nos da paz, nos da alegría. Agradezcamos al Señor por esto. La libertad como valor se debe ejercer desde la individualidad de cada persona con respeto y responsabilidad moral y espiritual. Toda libertad mal usada o bien usada afectará, y eso es verdad, ¿no? Todo lo que vamos a hacer debemos considerar en qué va a afectar a mí y a mi entorno, a mi familia, a mi sociedad, a mi barrio, a mis amigos. Todas las decisiones que yo tome, de cierta forma, en alguna forma, va a afectar. Entonces nosotros debemos considerar siempre, ¿no? Y pensar bien y pedir la guía de Dios, porque para vivir realmente esta libertad de forma abundante, como agrada al Señor, para ser bendecidos y bendecir. La libertad no se trata de llevar a cabo cualquier acción sin importar sus consecuencias en el entorno. La palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 nos dice así: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Y también vamos a leer en Eclesiastés 11:9 un consejo para la juventud, pero que también nos sirve a nosotros.
nos llama la atención a nosotros también un buen consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas. Dice así, Eclesiastés 11:9, gente joven, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Y otro texto que habla sobre la libertad. Una cosa, queridos, que estamos aprendiendo aquí, que el buen uso de la libertad o el mal uso de la libertad, usando bien, usando mal, vamos a tener que prestar cuentas a Dios. Un día todos estaremos delante del tribunal de Cristo, ¿verdad? Para decirle al Señor y prestarle cuentas por nuestros actos y decirle a Él cómo usamos esta libertad que Él nos dio un día, ¿no? Del pecado, de la maldad. Y debemos nosotros estar atentos a esto. Vamos a leer otro texto que dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o por lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Dios en su soberanía le dio el derecho al ser humano de tener voluntad, pero Dios estableció límites en esta libertad. La libertad que nosotros llamamos de libre albedrío, ¿no? Está la libertad interna, pero también está la libertad externa, lo que voy a hacer con lo que tengo a mi alrededor. Dios me ha dado libertad también para tomar decisiones, pero no puedo olvidar que estas decisiones y estas actitudes están limitadas por los parámetros de la palabra del Señor. A los hijos de Dios estamos limitados por la voluntad de Dios que está en su palabra. La libertad en Cristo está limitada a la santa palabra de Dios. Importante que nosotros tengamos esto en cuenta, ¿verdad? Lo tengamos en cuenta. En Gálatas capítulo 5 versículo 1 nos dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres. No se esclavicen de nuevo a la ley. Y aquí finalizando nuestra lección, quiero leerte aquí este último párrafo del manual. Dice, la Biblia nos anima a disfrutar de la libertad. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrese de permanecer libre, no se esclavice de nuevo a la ley. O digamos también, no se esclavice nuevamente al pecado. No se esclavice nuevamente a su naturaleza pecaminosa. Esto es una lucha constante, ¿verdad? Mantengámonos fieles al Señor y sumisos a su palabra para que podamos realmente vivir esta libertad en plenitud. Y el último texto que tenemos aquí de nuestra lección es Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esta libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. La verdadera libertad entonces está dentro. Aquí. Comienza aquí y aquí, ¿verdad? En la fe en Cristo Jesús. Disfrutemos. Agradezcámosle a Dios y disfrutando, ¿verdad? Siendo agradecidos a Él por esta libertad que Él nos ha dado, por su sangre poderosa, y honremos al Señor, honrémoslo en todas nuestras actitudes, que Dios nos ayude a honrarlo y a glorificarlo en todas nuestras actitudes, a vivir una vida que agrada al Señor y glorifique su nombre. Vamos a orar, agradecer a Dios. Padre, gracias, muchas gracias por esta libertad que hemos recibido a través de la fe
en Cristo Jesús y en su sacrificio. Gracias, Dios amado. Señor, ayúdanos a vivir de forma que te honre, que te honremos, que te glorifiquemos a través de esta libertad, que seamos, oh Dios, instrumentos tuyos a través de esta libertad y que tu nombre sea conocido. Ayúdanos a disfrutarla con alegría, con gratitud. Bendice a tu pueblo. Guarda, continúa guardando a tus hijos de todo mal. Señor, cúbrenos con la sangre preciosa de Cristo. Oramos agradecidos por todo en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén y amén. Gracias a Dios, damos a Él por su palabra. Hasta el martes que viene, si Dios nos permite, estaremos nuevamente juntos para estudiar la palabra del Señor. Dios les bendiga.